que ya ahorita se unen otras personas, pero de todas formas vamos a iniciar por respeto a ustedes que llegaron puntualitos, ¿listo? Bueno, chicas y chicos, ya he visto la plataforma y hay varias personas que ya han enviado el documento de identidad, como lo hablamos la clase pasada, nuestra primera sesión, sobre la importancia que tiene el documento de identidad para el asunto de la certificación de ustedes. Entonces, es sumamente importante, porfa, que lo adjunten en actividades iniciales. Ahorita que terminamos la sesión, les voy a navegar un momentico por la plataforma y voy a recordar por dónde, ¿ok? Entonces, mm, ¿qué vamos a hacer hoy? A mí siempre me gusta iniciar la sesión ya temática con la parte de sensibilización, la parte de sensibilización hacia la fotografía. Es muy importante que nosotros nos sensibilicemos en la importancia que tiene la fotografía, sobre todo nuestro entorno, nuestro contexto. Entonces vamos a ver una serie de imágenes acá, vamos a hablar sobre ellas y, ok, inicialmente voy a compartir pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla, chicos? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, la fotografía, lo decía ustedes, fotografía es igual a arte. Hoy en día en las fotografías la creatividad juega un papel muy, muy, muy importante y más cuando vamos a hablar de fotografía comercial, fotografía publicitaria, ¿cierto? Ahí sí que juega un papel muy importante la creatividad. Y dentro de la creatividad la debemos aplicar nosotros a esa composición fotográfica, todos esos elementos que van dentro de esa fotografía, esos elementos que ayudan a contar una historia, les decía ustedes, los storytelling, el contar historias, es lo relevante en nuestras fotografías hoy en día, en esas piezas comunicacionales que quieren transmitir algo por medio de una historia que se teje en esa fotografía. Entonces, todos los elementos que están en esa composición fotográfica son elementos que van hilados, que son importantes. Nada va suelto en la fotografía. ¿Listo? Chicos y chicas, por favor, les agradezco si me colaboran dándole a aceptar a las personas en la medida pues que puedan, porque en ocasiones no se puede para no tener que retroceder, volver, en fin. Por ahí sentí que pitó el, entonces, tras de cada fotografía hay una historia. Hay una historia. Aquí vamos a ver una serie de fotografías, las cuales nos van a abrir ese horizonte hacia la importancia de la fotografía, hacia lo que se teje detrás de cada uno de esos elementos que están en esa fotografía. En el ser conocedores de un contexto también nos ayuda a referenciar esa historia que se está tejiendo en esa fotografía. Aquí vemos nosotros un bodegón con zapatos de hombre, mujeres, sí, unos zapatos que están acabados. Pero detrás de esta fotografía se teje una historia. Entonces, quiero que me cuenten ustedes, unas dos, tres personas, ¿qué piensan de esa fotografía? ¿Qué historia se teje detrás de esta fotografía? No todos a la vez. Si quieren, hablen, no levanten la manito porque para no tener que salir de acá, sino directamente ustedes van a hablar acá. ¿Listo? La idea es que la sesión sea bidireccional, en doble sentido, no solamente yo hablando, listo, yo hablo toda la sesión, pero no, no es el deber ser. Listo, vale. Perdón, Sí. profe, es que se lagueó la conexión, no escuché la última parte respecto a que Bueno, es que debemos interactuar, perdón. sobre esta fotografía que estamos viendo acá, detrás de esta fotografía se teje una historia. Entonces les preguntaba a ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué historia se teje detrás de esta fotografía? ¿Qué piensan ustedes? Pues no sé, yo pienso que la fotografía da como sensación de abandono, de vejez, de cosas viejas, sucias. Abandono, eh, vejez, ¿sí?
tristeza de pronto. Sí, ok. Vale, ¿quién más? Bueno, esta fotografía, ustedes saben que a nivel de Colombia, como en tantos, en otros países también, se presentan conflictos, son conflictos al interior, los conflictos que vienen desde años atrás. Y esos conflictos han llevado a que a la guerra, desafortunadamente, a que hayan enfrentamientos entre uno y otro bando. Y siempre en esos enfrentamientos la población que no tiene que ver con este cuento es la que se ve afectada, es la que queda en medio de la guerra, ¿cierto? En medio de ese conflicto armado. No sé si ustedes han visto cuando presentan, se tomaron tal pueblo, tal, por el, bueno, siempre que hay enfrentamiento entre bandas, lo primero que muestra, se muestra, son esos zapatos tirados en las calles, en los caminos, en cualquier lado, los zapatos, es lo primero que se evidencia. Entonces, este es como es una fotografía que fue tomada en remembranza a eso, a esa guerra, a esas personas que perdieron la vida en un sitio, personas que no tenían que ver nada con ese enfrentamiento. Entonces se quiso hacer ese bodegón. ¿Sí ve cómo se teje una historia tras de una fotografía? Entonces es importante ser conocedores también de nuestro contexto, también ser conocedores del contexto nos ayuda también a nosotros a ser conocedores de lo que quiere transmitir esa fotografía. Aquí hay otra fotografía que es muy bacana, esta. A ver, ¿quién me cuenta la historia que hay tras de esta fotografía? Esperen un segundito, vengo acá porque creo que, uy, hay varios que están intentando ingresar. Si quiere, hablen de una, porque yo no, Karen, para yo no tener que, ¿de qué? Sí, no puedo ver las manitos cuando estoy proyectando. Espéreme un segundo, Karen, un segundo, verifico algo acá. Sí, ok, listo, aquí está la imagen. Karen, cuéntanos. Bueno, a mí esta imagen me da pues como una sensación de pobreza, eh, inocencia por lo que hay solo niños, no sé, infancia. Me da como una Sí, sensación de abandono porque no hay como un adulto, son solo niños. em, en un entorno pues como un tanto descuidado, como lúgubre. ¿Qué más? No, pues no se ven niños así que estén con cara alegre, no, sino como más bien una sensación como neutral, inspiran. sí, ok, no, bien, bien esa descripción. ¿Quién más? No, veo que están muy, muy, muy participativos. Bueno, aquí podemos verla, analizar la historia de Ana María, una madre cabeza de familia, perdió a su esposo en ese conflicto armado del que estábamos hablando nosotros. Una persona humilde, una familia muy humilde, y a pesar de haber perdido a su esposo, ella quiere sacar a sus hijos adelante. Para esta fotografía se colocó la mejor pinta que tenían ellos. Y miren que a ellos no les falta, a pesar de la situación económica, a ellos no les falta los juguetes que hacen feliz a cualquier niño, así sea el juguete más sencillo, ¿cierto? Hace feliz a un niño. Aquí los niños tienen sus juguetes. Y miren cómo el niño, siendo el mayor, está sentado en ese sillón. Sillón que simboliza el lugar que debería estar ocupando el papá. Pero él desde ya comienza a verse como el reemplazo de su padre, ¿cierto? Sí, es un lugar muy, muy humilde, como lo pueden ver ustedes alrededor, en cada uno de los elementos que podemos apreciar nosotros acá.
pero ella quiere sacar a su familia adelante y lo está haciendo, ¿cierto? En esta fotografía hay un elemento. Acordémonos, nosotros ya no tenemos que volver críticos constructivos de la imagen. Esa misma crítica constructiva es la que va a permanecer en nuestro cerebro, en nuestra esponjita, va a permanecer ahí. Y cuando nosotros vayamos a tomar fotografías, todo eso que nosotros hemos observado y tenemos en nuestra cabecita es lo que nos va a ayudar a tomar muy buenas fotografías y a tomar decisiones en cuestiones de segundos. En esa fotografía hay algo que rompe en esta fotografía. Todas las fotografías deben de tener algún elemento que llame la atención, uno o dos, que visualmente rompan de una. Y obvio, tiene un significado especial. En esta fotografía, ¿qué elemento es el que está rompiendo en esta fotografía y tiene un significado? A ver, no es de miedo a hablar. Buenas noches para todos. Buenas Para mí, noches. para mí es como la unión familiar, a pesar de que falta la imagen paterna, se ve que los niños se sienten cómodos con su mamita, o sea, se siente como esa unión familiar a pesar de la pobreza y de las carencias, se siente que hay como unión familiar con su mamá. Exacto, sí. A ver, ¿quién más? Acordemos, debemos observar todo lo que está alrededor, observar todo lo que está alrededor de la imagen, de esa composición fotográfica. Miren, aquí hay un elemento muy importante y eso lo vamos a ver más adelante. Un contraluz, este contraluz que está aquí, la ventana. Sí o sí la ventana rompe en esa fotografía un elemento importante acá y que tiene un mensaje. Un contraluz. ¿Qué es contraluz? Cuando hay una fuente lumínica al frente de nosotros que estamos tomando la fotografía. Estamos tomando la fotografía y al frente hay una fuente lumínica. En este caso, ¿sí ve? Entre el fotógrafo, allá detrás de las personas que estamos fotografiando, está la fuente lumínica. Eso se llama contraluz. Anteriormente le decían a uno, no tome fotografía en contraluz, que eso no se debe hacer, eso no está permitido, no está bien, no está, pero ya todo ha ido evolucionando, ya se trabaja contraluces y unos contraluces muy bonitos, contraluces elegantes que dejan un mensaje. Aquí estamos viendo una familia, sí, una familia humilde, una familia desplazada, niños sin su padre, madre y cabeza de familia, pero que miren esa iluminación que está dando esa ventana, y es una iluminación natural del sol, una luz de esperanza para esa familia, que nada está perdido, que a pesar de sus momentos difíciles van a salir adelante, ¿cierto? Miren esa iluminación tan bacana que está alrededor de ellos, muy parejita y solamente con ellos esa iluminación. ¿Cierto, chicos? Entonces, miren cómo nosotros en las fotografías, cuando vamos a tomar fotografías, pensemos en elementos que rompan esa fotografía, que llamen la atención. Aquí está la ventana, sí. Y fuera de eso hay otros elementos alrededor, pero la ventana es un elemento muy significativo y de mucho valor en esta fotografía. Esta otra fotografía, a ver, quién la describe? ¿Quién cuenta la historia de esta fotografía? Bueno, ya veo que ninguno. Yo aquí no veo manitos levantadas porque estoy en la presentación. Si levantaron manos, tranquilo, hablen de una vez, no hay problema. ¿Ok? Bueno, esta fotografía es una fotografía que es tomada de años atrás.
cuando yo vi esa fotografía me evocó mucho a mi abuelita en el campo. En el campo, ella vivía en una vereda, mis abuelitos en una vereda del sur del Tolima, por el lado de Collaima, y una vereda en las cuales las casas eran hechas en bareque barro. Las esterillas de guadua las forraban en un barro que combinaban con pasto, boñiga de vaca y otra cosa, cal, y listo, y comenzaban a hacer las paredes. Y el techo era de paja. Entonces, esta fotografía me evoca esos tiempos. Y miren, esa construcción, las paredes, como les dije, los pisos, totalmente rústicos, esos elementos, como esas butacas. Sí, uno se sentaba en las butacas. Uno comía alrededor de la cocina y era en las butacas que lo hacía uno, ¿cierto? Aquí podemos nosotros también observar que en esta habitación eh, vivían, ¿sí? Porque se nota que está desocupado. eh, Dos personas, dos mujeres, una mayor y una menor, como se ve reflejado en las fotografías. Una casa típica, típica del campo, eh, en el cual pues no hay puertas. Las puertas en las casas del campo colocaban un palito atravesado en la parte superior de arriba y un velo, una cortina. Aquí lo podemos ver aquí al fondo, el palito, el velo y el esquinero para colocar las figuras de los santos. También se utilizaba mucho. Y miren, aquí está este otro elemento. Sigue jugando el contraluz, papel importante. Acá. Ese es un contraluz acá. El que está acá. También, ¿cierto? Pero miren que fuera de ese contraluz hay otro elemento que sí o sí rompe en la fotografía, que llama la atención. Miren la sábana. Una sábana arrugada. No está tendida. No está con no está tendida, está arrugada, ¿cierto? Y esa sensación que da esa sábana arrugada, una sensación de movimiento que visualmente impacta de una en la fotografía. Uno cierra los ojos, abre y esa textura de ese tendido hace que llame la atención esta fotografía. Una fotografía que fue tomada en 3 tomas distintas. Aquí se ve una, centro 2 y la otra, 3. En esa época no había cámaras para tomar fotografías panorámicas a lo ancho, que abarcaran bien a lo ancho. Entonces, tomaron 3 fotografías con la secuencia siguiente y lo que simplemente hicieron fue unirlas, ¿cierto? Y miren cómo quedó. De Profe, una todas formas, pregunta, sí, por el hecho de que esta fotografía pues está, pues son 3 fotografías, ¿se puede decir que es una fotografía compuesta o no? sí, claro, sí. Es que mira, nomás aquí en las intersecciones, ¿sí ves? Mire cómo se ve. No se ve bien la intersección, la unión. Entonces, una fotografía compuesta, exacto. Una fotografía en la que fueron tomadas 3 y se unieron acá para crear una sola fotografía panorámica. Antiguamente, pues cámara de estas no habían, así que abarcara un gran campo visual. Entonces se logró esta fotografía. Pero una fotografía bonita, una fotografía de antaño, que evoca y evoca mucho. A ver, esta fotografía, ¿quién me cuenta la historia? Bueno, este señor es Jorge Enrique Contreras, un señor que, como suele pasar aquí en Colombia, no sé si de pronto en otras partes del mundo, pero aquí en Colombia, lastimosamente, cuando ya llegamos somos abuelitos, ya nuestros hijos, nuestros nietos,
se van del hogar paterno, materno, se van. Y dejan a sus padres, sus abuelos, los dejan ahí. Y don Jorge no escapó de ello. Su esposa murió hace un tiempo. Él quedó con sus hijos, pero sus hijos ya salieron, se fueron ahí del campo y lo dejaron a él solo. Hoy aquí en Colombia, nuestros campos están quedando solos, sin campesinos, porque las nuevas generaciones ya han cumplido 15 años, 16 años, ya no quieren saber nada del campo y se van para las grandes ciudades. Eso le pasó a Jorge. Sus hijos se fueron, quedó solo, quedó abandonado. Y miren cómo con esa mirada que tiene, una mirada de nostalgia, queriendo decir, aquí pronto llegarán mis hijos, mis familiares, vendrán por mí. Siempre guarda esa esperanza, él guarda esa esperanza con su pañuelito para secarse el sudor, de pronto las lágrimas, ahí lo carga en la mano. Una tina metálica, esas antiguas, ahí tiene el agua, de pronto con esas para su aseo diario, la almohadita como la tiene, ¿cierto? Deteriorada. Y miren, aquí vuelve y juega papel importante la iluminación. Aquí todo el entorno de él está iluminado. Una iluminación bacana, viene en degradé, de oscuro a claro. Es una iluminación natural. Al frente de él seguro hay un ventanal grande o algo que está sin construir, entonces llega esa luz así, una luz de esperanza, ¿cierto? Que combina con su mirada. Mire, ahí contamos la historia de don Jorge. Cada fotografía tiene una historia y es lo que tenemos que contar nosotros con las fotografías. Esta otra fotografía. En esta fotografía, el hombre ha querido conquistar todo. El hombre quiere conquistar todo en la tierra, fuera de la tierra, quiere conquistar. Aquí un lugar bonito. Entonces aquí el hombre dijo, no, aquí voy a construir mi casa. Ese es un lugar de ensueño, donde tengo paz, tranquilidad. Pero ¿qué pasa? La madre tierra, la Pachamama, dice, no, estos rincones son míos. Y mire cómo se manifiesta. El hombre construyó, listo, su casa en tablas, madera, piedra, sí, en piedras y madera, ese es el material. Y mire cómo la tierra con su sabiduría dice, no, esto es mío. Y mire cómo la va ocupando, la va llenando de vegetación, ¿cierto? Una fotografía bonita. La ve uno, esa paz, esa tranquilidad que genera. Ese polluelo, yo lo saco como ejemplo para hablar de los momentos únicos en la fotografía. Hay momentos que son únicos en la fotografía y esos momentos nos llaman. Y son momentos en los cuales nosotros debemos estar preparados, preparados. Son momentos únicos, nos pueden sacar del anonimato, nos pueden sacar de un apuro económico, nos pueden dar reconocimiento también, ¿cierto? Me pasó a mí hace un par de meses. Yo vivo en una parte donde hay árboles, zona verde, y yo siempre cargo el celular para todos lados. Y precisamente esa mañana fui a la tienda y no saqué el celular. Y cuando yo siento un aleteo en la parte de arriba, en la parte superior, entonces subo la mirada y hay dos postes, están como a 3 metros, 2,5 metros, están casi pegados. Y en uno había un chulo y en el otro había un aguilucho, unas aguilajas pequeñitas que se pasean por carretera, que son de carroña, esas. Y entonces lo que es el chulo estaba mandando aletazos con las dos alas, hacía el movimiento ahí y el aguilucho intentaba mandar picotazos. Un cuadro, una escena
muy bacana, que lastimosamente no tenía el celular. Y mientras me iba, volvía, los momentos que son únicos duran segundos. No van a durar, venga, espero, venga, traiga el celular y toma la fotografía, no. Entonces, no pude tomar la fotografía, no pude grabar el video, que si lo hubiera hecho, hubiera salido una fotografía espectacular. Entonces, chicos, chicas, estén preparados, los momentos nos llaman, tengamos listo nuestro celular, ya que el cargar cámara, pues nos complica un poco. Y es captar ese momento, lo que les digo, los momentos nos llaman y es estar ahí presente a ese momento. Los momentos no tengo que construirlos. Los mejores momentos para captar fotografías son aquellos que vienen de un momento a otro. Esta otra fotografía, una fotografía muy bacana. Ya ustedes pueden tomar esta fotografía ya con estas cositas que estamos hablando acá. Esta es una fotografía independiente a que la persona estuviera en carro, en moto, en cicla, a pie, tomó esta fotografía, vio la oportunidad de tomar esta fotografía, momentos únicos, como les dije a ustedes ahora. Se bajó el señor, vio que el arco iris estaba llegando o saliendo de ese punto, allá del fondo, y miren lo que hizo. La carretera estaba muy bien demarcada, entonces en cuestión de segundos, lo que hizo, venga, aquí es la mitad, mire lo que puedo ver, allá en perspectiva, en profundidad, el arco iris está naciendo o saliendo de allá, en fin, como se logra interpretar. Y mire, él no dudó en tirarse al piso, se tiró al piso, colocó la cámara fotográfica, el celular, lo colocó a ras de piso, de esa línea, y esa línea es la que va marcando el camino hacia allá. Bonita esta fotografía. Miren la textura del pavimento, de las piedras, la textura del pavimento. Tiene mucha, mucha piedra. Mucha piedra. Y miren cómo también esa piedra ayuda para que se formen los espejos de agua. En esos espejos se ve reflejado los arbustos que están alrededor. Y también se pintan las nubes en esos mismos espejos de agua. Una fotografía muy bonita. Y ténganlo por seguro que la persona que la vio, en cuestiones de segundos, y unas pensó, venga, rápido, me bajo del carro, de la moto, me hago allí, tomo la fotografía. Son tomas de decisiones que son rápidas. En esto no puedo dejar esperar un par de minutos el arco iris. Eso aparece, así como apareció en un momento menos pensado, también en un momento menos pensado se va rápido, ¿cierto? Miren cómo nosotros ya se nos comienza a despertar ese mundo amplio que tiene la fotografía, de variantes que tiene la fotografía. Entonces, chicos, tengamos presente eso, aprovechar todo lo que está alrededor nuestro. Esta otra fotografía es genial. Aquí tengo como 12, 13 camellos. Están ahí. Hay algo que dentro de las leyes de composición, eso lo vemos en la próxima sesión. Leyes de composición, que es ubicar los elementos que vamos a fotografiar en un área de esa composición fotográfica, en un área, es ubicar esos elementos para que llamen la atención. Y resulta que hay un elemento que llama ley de horizonte. La ley de horizonte consiste que yo coloco un elemento por encima, cercano a la línea de horizonte, o por debajo, pegado a la línea de horizonte, son elementos que van a llamar la atención en la fotografía. Acá vemos los camellos, y si ven la línea de horizonte que se forma allá, al fondo, la línea de horizonte dice que los elementos que están por encima, por debajo, pegados a la línea de horizonte, son los elementos que van a llamar la atención. Y sí, acá están los camellos, están por debajo de la línea de horizonte, pero pegados, miren. El sol, la puesta del sol, está por encima, pero pegado. Y miren cómo llaman la atención, tanto el sol como los camellos. Si fuera eso, los camellos
tienen duplicidad. Por el espejo de agua, miren, se ve duplicada la imagen. Es una fotografía bonita por donde se le mire. Ahí estamos aplicando las leyes de composición. La ley de horizonte, como le mencioné. Y miren cómo se ve de bacano el reflejo. El espejo de agua y cómo se ven las nubes, cómo se pinta ahí en ese espejo de agua. Se están pintando literalmente. Y miren cómo los camellos se duplican. Bacano, bacano cómo se duplican los camellos. Hay otra ley de horizonte, fuera de la ley de horizonte, fuera de la ley de composición que es la de horizonte, hay otra ley de composición que es la de duplicidad, duplicar, elementos repetidos, de repetición. Aquí vemos camellos repetidos, repetidos, repetidos. Pero miren cómo logra esos elementos que están repetidos, esos camellos, verse duplicados ahí en el espejo del agua. Entonces eso hace que la fotografía se fortalezca aún más. Aunque en la ley de repetición dice que elementos repetidos debemos sacarlos a un lado, máximo 2, 3 elementos repetidos nomás. De resto, jugar fotografías son elementos repetidos que no es llamativo, pero mire, aquí es llamativo por esa composición fotográfica. Aquí el fotógrafo preciso captó el momento en el cual la puesta del sol y esa misma luz genera para que se vea duplicidad en la imagen. Muy bacano. Y otras cosas más, ¿cierto? Entonces, por ahorita estamos viendo eso así en términos generales porque la particularidad viene en las próximas sesiones cuando hablemos de las leyes de composición, planos, ángulos, en fin. Fotografía en términos generales. ¿Qué fotografía? Pintar con luz. Eso es fotografía, pintar con luz. Si no hay iluminación, no hay luz. Si no hay iluminación, no hay fotografía. Hay algo que se llama diafragma. Lo vamos a ver que es la tríada de la fotografía. Diafragma, velocidad y el ISO. El diafragma me controla la entrada de luz. Hay mucha luz, hay poca luz. Entonces, si hay mucha luz, voy cerrando, disminuyendo el diafragma. Si le falta iluminación a la fotografía, voy abriendo el diafragma. ¿Sí ven la importancia de la luz? Fotografía, ¿qué es? Pintar con luz. Pintar, pintar con luz. Bueno, ahora, como conocimiento también general en el manejo de la fotografía. Resulta que hay varios formatos para uno guardar fotografía, formato JPG, formato RAW, TIFF, TGA, en fin. Pero los formatos más utilizados para la toma de fotografías, para guardar la fotografía en el dispositivo o en la cámara, es el formato JPG o el formato RAW. ¿Ok? Esos son los más populares. Pueden haber otros, pero estos son los que deberíamos nosotros trabajar. El formato JPG, ese formato son fotografías de baja calidad. Sí, son fotografías de baja calidad, pero son fotografías que yo puedo trabajar dentro de todo el entorno digital. Si tengo tiendas de comercio electrónico para mostrar mi producto, mi servicio, entonces tomo la fotografía en formato JPG. Es un formato JPG que es liviano. Puedo abrir las fotografías en cualquier dispositivo, computador, en cualquier lado, en un televisor. Y ahí están las imágenes. Caben muchísimas, son livianas. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con ese formato? Si yo quiero imprimir a gran escala afiches, murales, en fin, no me va a servir ese formato JPG. Pero si voy a trabajar en todo el entorno digital, el formato JPG me sirve, me sirve. Si voy a editar, el editar no va a ser el mejor, porque JPG es un formato que es cerrado, no es abierto, como si lo es el formato RAW. El formato RAW es un formato que es pesado. Cuando voy a imprimir, es importante saber qué es lo que voy a hacer antes de tomar las fotografías, a qué las voy a tomar, cuál es el objetivo.
para sí mismo saber formato RAW o formato JPG. No, es que la fotografía es para un mural, que vamos a sacar la publicidad de algo. Ah, no, es formato RAW definitivamente, porque el formato RAW son fotografías de 25, 30, 34, 32 megas de calidad de la fotografía, megapíxeles, ¿cierto? Entonces la fotografía me va a quedar de calidad para imprimir en murales, pancartas, pasacalles, en fin, sobre cualquier superficie puedo imprimir y me sale uno a la fotografía. Lo que no pasa con el formato JPG, si en formato JPG yo me atrevo a ampliar una fotografía, mandarla a imprimir a gran escala, para un afiche, un mural, en fin, la fotografía no me van a quedar bien porque la calidad no es la mejor. No es la mejor. Sí es la mejor para trabajar en todo el ámbito digital. Yo puedo sacar fotografías, tener mi página web, redes sociales y con las fotografías que tomé en JPG y me van a salir bien bacanas, igual sin ningún problema. Pero que ya la pienso imprimir en gran formato, ya no me sirve. Entonces, para tener presente esa parte en formato Profe, RAW. tengo Sí, una pregunta. señora, Por ejemplo, tengo unas fotos que se van a usar en un calendario de una empresa, ¿sí? sí. Pero al enviárselas al diseñador gráfico, se le enviaron en formato RAW y, o sea, las volvieron una nada. ¿Cuál sería el mejor formato para enviarlas, RAW o JPG? No, pero si el diseñador debe saber qué formato RAW y la baja, tiene que conseguir cualquier programa de diseño baja formato RAW. ¿Por qué dices que la volvió No, o las... sea, ay, las veló, o sea, al intentar editarlas, las veló, las sobreexpuso, o sea, quedaron totalmente horribles las fotos. Y yo le dije, pero ¿cómo así? O sea, tú no sabes usar Lightroom ni nada, Lightroom abre formato RAW. Y me dijo, no, es que no lo pude convertir. Y yo, No, pero sí eso es supremamente sencillo. Yo abro la fotografía en cualquiera de los programas que nombraste, Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, bueno, en cualquiera de esos programas o aplicaciones, bajo esa fotografía, la bajo, sí, y eso antes es bacano. ¿Por qué? Porque es un formato que es abierto y si es un formato abierto, editando va a ser mucho más fácil, nomás balanceando blanco. sí. Y a Si mí no también está se me hizo balance de raro blanco, porque, de por una vez. ejemplo, yo trabajo en Lightroom desde el iPad y me funcionan sin problema y yo las paso en formato RAW y no hay inconveniente, ni siquiera hay Sí, incompatibilidad con el iPad. sí, por eso es que me hace bien raro, se me hace bien raro. Y, y el daño de los archivos, ¿y será que los archivos, los originales, trabajó sobre los originales, no sacó copia? No, pues tuve que volvérselos, me pidió el favor, ¿será que me los puede enviar en JPG? Yo, bueno, ya se los envío, entonces me tocó a mí convertirlos, mandárselos, estoy esperar a ver qué me envía mañana porque hoy no. Y es para trabajar, ¿qué? Digital. Sí, Ah, bueno, pues la ventaja que tiene es que, bueno, con JPG ya te puede servir digital, porque ya para ampliaciones, ya sobre superficies, imprimir ya, ahí sí ya va a quedar, no va a quedar tan bien, pero en lo digital no va a haber problema. sí. Listo, No, profe, perdón, qué pena. listo, vale, no, no, tranquila, tranquila, tranquila. Ah, y ese formato RAW, los formatos RAW son pesados, por eso cuando nosotros vamos a tomar fotografías, tener en cuenta que vamos a tomar en formato RAW, son formatos que son pesados, entonces una memoria nos va a llenar, entre comillas, fácilmente a comparación de una con formato JPG. ¿Ok? Más adelante miramos lo del balance de blancos, que eso sí es muy importante, con una gran ventaja que tiene si guardamos la fotografía en formato RAW, lo del balance de blancos, pero eso lo vemos más adelantico. Aquí nomás vemos una fotografía tomada en formato JPG y tomada en formato RAW. Una fotografía con contrastes, con vida, brillos. La JPG, si ven la comparación nomás, brillos, pocos brillos, contrastes, una fotografía un poco fría. Entonces ya depende de la necesidad de las fotografías que ustedes vayan a tomar. ¿Para qué? Para todo el entorno digital, redes sociales, tienda de comercio electrónico, superficie, comercio electrónico, página web. Con JPG no sirve, no hay ningún problema. Pero obvio, si la guardamos en RAW y queremos trabajar también en lo digital,
lo trabajamos, pero la fotografía nos queda muy pesadas. Si vamos a imprimir en formato RAW, es lo ideal para imprimir en grandes superficies, para afiches, pasacalles, rompetráficos, murales, en fin. Bueno, en la fotografía también hablamos de temperatura. Temperatura. Desde que comenzamos hemos estado hablando de iluminación. En las fotografías vimos iluminación, iluminación. Y yo les di una definición de fotografía. Pintar con luz. Pintar con luz, ¿cierto? Entonces, para tocar este tema aquí, la temperatura del color. Resulta que nosotros vamos a tomar una fotografía. La tomamos, pero no todas las fotografías no. Nunca me van a salir con los colores que son. Nunca las fotografías. Para uno que conoce, uno las mira y uno dice, no, esos no son los colores que, pero para la gente del común sí. Ese es el color, muy bonita, pero resulta que siempre que tomamos una fotografía va a haber una fuente de luz, ya sea el sol, la luna, las estrellas, el flash, una lámpara de tungsteno, una lámpara fluorescente, una cerilla, un fogón, cualquier cosa va a estar ahí. Yo tomo una fotografía y siempre que tomo una fotografía va a haber una fuente lumínica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esa fuente lumínica? Esa fuente lumínica genera una temperatura, ya sea una temperatura cálida o una temperatura fría. Y esa fuente de luz, al generar esa temperatura cálida o fría, va a aparecer un color que va a estar influenciando sobre esa fotografía que estamos sacando. O sea, cualquier fuente lumínica va a generar una temperatura, ¿cierto? Sea cálida o fría. Y esa temperatura va a hacer que la imagen no nos quede bien los colores que son. Lo que es realmente blanco no queda como blanco, que ese es el punto de partida para nosotros mirar que la fotografía quede balanceada en sus colores. ¿Listo? Aquí, esto lo doy como conocimiento general. No es para que lo aprendan. No es para que lo aprendan, porque yo no les puedo decir a ustedes, no, una luz de tungsteno da tantos grados Kelvin, una luz de tantos grados Kelvin. No, lo importante es saber acá, con una fuente de luz, cualquier fuente de luz genera una temperatura y esa temperatura hace que los colores cambien la fotografía que esté tomando y para remediar eso, ¿qué tengo que hacer? Un balance de blancos, pero eso lo vemos despuesito, el balance de blancos. Entonces, chicos, acá, tranquilos, no se aprendan esas temperaturas que generan esas fuentes lumínicas, no se las aprendan. Aquí conocimiento general sobre esto. K son grados Kelvin, que es la temperatura en la fotografía. Y pasa lo inverso a la temperatura para los humanos, para los animalitos. Cuando tengo mucho calor, estoy sudando, tengo fiebre, ¿cierto? Temperaturas altas. Tengo frío, me va a dar hipotermia. Son temperaturas bajas. Aquí es lo contrario. Aquí lo contrario. Aquí lo contrario. ¿Listo? Una cerilla de cigarrillo, una luz de vela, amanecer, mire, son temperaturas que son bajas, ¿sí ve? 1000, 2000 K. Pero si el cielo está nublado, el cielo está nublado por lo menos, miren, lluvioso, 9000 K, 8000 K, grados Kelvin. Es lo contrario que pasa con los grados centígrados para nosotros los seres humanos o los animalitos. Bueno, véngales acá. Esto me interesa. Un segundo, porfa. Esta.
Resulta, chicos, yo a ustedes les hago llegar esta presentación, ¿listo? Para que la tengan de material de apoyo. Siguiendo hablando de iluminación. Aquí vamos a hablar mucho de iluminación, iluminación, iluminación. Resulta que hoy en día los celulares, las cámaras traen algo que se llama exposímetro. Hoy en día los celulares ya traen también su exposímetro. Es un elemento que nos va a indicar la cantidad de luz, si es la luz adecuada para la fotografía. Sí, el mismo aparato nos va a decir, la cámara o el celular, hay mucha luz, hay poca luz, ¿ok? Pero algo importante para nosotros, validar este exposímetro que nos salga en nuestro dispositivo, ya sea cámara o celular, debemos trabajar la cámara en modo manual. La invitación es para que manejemos las cámaras, los celulares modo manual, chicos y chicas, porfa. Modo manual, uno con modo manual, aprendiendo mucho los efectos que saca uno con el modo manual. No la va a sacar con manejar la cámara automática, semiautomática, no va a lograr esos efectos, como es manual. ¿Ok? Entonces la invitación, manual, cuando vayamos a manejar los dispositivos. Bueno, les decía a usted un elemento importante, el exposímetro. Elemento encargado de medir la exposición de luz que necesita el sensor. El sensor, es allá donde llega la iluminación, llega el sensor. En el sensor es donde se dibujan las formas. Más adelante vamos a hablar del sensor también. Exposímetro, elemento encargado de medir la exposición de la luz que necesita el sensor para lograr una toma correcta con base en la cantidad de luz a la cantidad de luz, ¿ok? La cantidad de luz resulta que me la da el diafragma. Cuando hablemos de la tríada de la fotografía, hay algo que se llama diafragma, velocidad e ISO. El diafragma es el que me permite la entrada de mucha luz o poca luz para que llegue al sensor, allá donde se dibujan las formas. ¿Ok? Ese es el diafragma. Entonces, para recalcar un poco ¿qué? Con esta definición del exposímetro. Entonces resulta que el exposímetro me va a decir, no, tiene mucha luz, tiene poca luz. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Nivelar esa cantidad de luz. ¿Y cómo la nivelo? Utilizando el diafragma, que es el que me permite la entrada de mucha luz o poca luz. Aquí les estoy hablando de una vez sobre unos temas que vamos a manejar, a desarrollar más adelante, como la tríada de la fotografía, diafragma, velocidad y el ISO. ¿Ok? Sino que lo saco a colación porque hace parte del tema que se está tocando. Ustedes en el celular o en las cámaras van a ver esta grafiquita que está acá. Ese número menos, -2, llegan al centro y +2. Tiene un centro y una línea guía. Esta línea se mueve, este rombito que está aquí, eso se mueve. ¿Ok? Hay unas cámaras que solamente tienen el -2, el 1, el 1 y el +2. Hay otras cámaras que tienen todo el esquema que está ahí, el menos, los cuadritos, ta. Pero ustedes siempre que van a ver esto, es el exposímetro. Y se trabaja aquí para trabajarlo manual. Bueno, ahí tenemos la figura de exposímetro. ¿Qué pasa? Yo voy a tomar la fotografía en cierto sitio, el sitio A. Entonces, yo obturo muy suave. Yo no voy a obturar duro para tomar la fotografía, no. Suave. Y al obturar suave, entonces el exposímetro me va a indicar, no, mira, usted empieza a tomar la fotografía acá, pero resulta que ahí, en ese costado, hay poca iluminación. Entonces se vino toda la línea guía hacia la izquierda, queriendo decir que la fotografía va a quedar oscura porque hay poca iluminación. Entonces, ¿qué hago yo? El diafragma como que es el elemento que me controla la entrada de mucha luz, poca luz. Entonces, le abro al diafragma, ya que la luz es poca, entonces le abro yo al diafragma para que entre más iluminación y la exposición quede correcta, ¿sí ven? La línea guía quedó en el centro. Exposición correcta. ¿Qué pasa? Voy a tomar la fotografía en aquel lado, pero me está mostrando la cámara
que hay mucha iluminación. Mucha iluminación. Entonces, mire, si la línea guía se vino hacia la derecha, quiere decir que hay mucha iluminación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cerrarle al diafragma, lo voy cerrando, que no me entre tanta iluminación, controlar la iluminación, hasta que me llegue ¿qué? Aquí al centro, la línea guía. Y listo, es una exposición correcta, pero entre comillas. A veces, la persona que le tomamos nosotros la fotografía, el que nos contrató, quiere que la fotografía quede un poco sobreexpuesta, subexpuesta, que es con poca luz, porque se va a hacer un diseño, entonces dentro del diseño me pide que la fotografía quede un poquito oscura, entonces el que nos paga quiere que quede subexpuesta, entonces listo, no hay problema. Pues les digo yo, dependiendo de cómo se quiera la fotografía, pero lo normal es eso. Entonces, exposímetro me mide la cantidad de luz, mucha luz, poca luz, la cual yo controlo con el diafragma, le doy ese equilibrio a esa iluminación. Eso es el exposímetro. Ah, que también se manifiesta de esta forma, EB menos, EB0, EB más, también lo pueden ver así. Cuando ustedes lo vean así, ya sabe que es el exposímetro. Mire, aquí está, subexpuesta, poca iluminación, correcta y sobreexpuesta. Mi sobreexpuesta, como se ve blanca. Subexpuesta se ve oscura, sobreexpuesta se ve blanca, que tiene mucha iluminación. ¿Y la exposición qué? Normal, acá. Es la forma más fácil para poder visualizar y entenderlo lo del exposímetro, ¿ok, chicos? Pero miren, este exposímetro, la verdad, no lo utiliza inicialmente. Ya luego que uno va a tomar una fotografía, ya uno sabe que en el sitio hay mucha luz, hay poca luz. Entonces yo comienzo con el diafragma a jugar. Lo abro, lo cierro, hasta nivelar la iluminación. Y la ventaja que tiene es que como son cámaras, hoy en día la fotografía es digital, no es análoga. Entonces yo voy viendo lo que voy tomando. La fotografía anterior era una fotografía análoga, la hoy es digital, pero hoy es digital, la anterior era análoga. Análoga era cuando era en rollo. Yo me iba con mi camarita a un lugar oscuro, le colocaba el rollo de 12, 24, 36, 36, en fin, y tomaba las fotografías, ¿cierto? Y anteriormente en la fotografía análoga, era una fotografía muy bonita. Eso sí, tenía muchos pasos. Tomaba la fotografía y luego tenía que mandar a revelar ese rollo, pasarlos a positivos. Y luego de ver los negativos, ya, entonces mandaba a pasar a papel, mandaba a imprimir las fotografías. Entonces, fotografía análoga y hoy en día tenemos la digital. En la fotografía análoga, yo no podía ver qué era lo que estaba tomando, cómo iba a quedar la fotografía. En la fotografía digital sí tenemos esa oportunidad de ver qué es lo que estoy tomando. Ah, me quedó bien, me quedó mal, venga, la mejoro, venga, le cierro el diafragma, venga, le abro, venga, tal cosa, la voy mejorando. Pero es que esa experiencia que tiene con la fotografía análoga es muy bacana. Ojalá ustedes tuvieran la oportunidad de ir a un laboratorio de estos, revelar en rollo, pasar por las 4 o 5 cubetas de líquidos combinados con agua, químicos, combinados con agua y colocar el papel fotográfico ahí y ver cómo se van dibujando las formas. Eso es muy bacano. Ojalá ustedes tengan esa oportunidad. ¿Listo? Quedamos con lo del exposímetro. Ah, les estaba diciendo, el exposímetro, inicialmente lo manejamos, pero ya después nosotros sabemos, no, hay mucha luz, hay poca luz, venga, le abro, le cierro el diafragma, ya eso nosotros vamos mecanizando esto, ¿ok? Lo del exposímetro, o sea que el exposímetro, la verdad yo por lo menos poquitas veces lo utilicé, pocas veces, porque ya todo se lo va dando el ojo, uno va educando el ojo y el ojo le va diciendo, no, hay mucha iluminación, hay poca,
Venga, abrimos, le cerramos al diafragma, en fin, es eso. De aquí vamos a comenzar a hablar de la tríada de la fotografía. Es la famosa tríada de la fotografía. Eso se nombra mucho. La velocidad, el diafragma y el ISO. Velocidad, diafragma y el ISO. Es lo que llamamos la tríada de la fotografía. Se dice que sin estos elementos no hay fotografías, que estos elementos son los más importantes para tomar fotografía, pero resulta que como la fotografía también ha ido evolucionando, entonces fuera de estos elementos, también tenemos otros elementos que son importantes y que van hilados. ¿Cuáles son los otros elementos? Tenemos los planos, los ángulos, las leyes de composición, en fin, que más adelante hablamos de ello. Entonces, sí, aquí ya no solamente es la tríada, el diafragma, velocidad y el ISO, hay otros elementos que son importantes. El diafragma, número 1, es el que me permite la entrada de luz. Me va a entrar mucha luz, me va a entrar poca luz. Poca luz. ¿Ok? Mucha luz, poca luz con el diafragma. El diafragma está en el objetivo de la cámara, o lo que la gente llama el lente. Lo que vemos en los dispositivos, en los celulares, son programas que se le instala al celular, que me controlen lo de la iluminación, pero es muy distinto cuando lo manejamos por el objetivo de la cámara, porque el objetivo de la cámara, la luz está llegando, la luz natural, la que está alrededor, llega, entra por el objetivo, llega al sensor y en el sensor se dibujan, se pintan las imágenes. ¿Ok? Con el diafragma. Me entra mucha luz, me entra poca luz, yo controlo esto. En los celulares son aplicaciones, programitas, que los genios de los celulares, los duros en eso, quisieron meterle esos programitas, esas aplicaciones, a eso, ahí, a la cámara que tiene. No es que quiera decir que venga, voy a abrir el diafragma aquí en el celular. No, simplemente mucho brillo, poco brillo. Entonces, ese es el abrir y el cerrar de iluminación, el brillo. Entonces, con el touch, con el dedo yo subo, bajo, entonces me ve la fotografía clara, la fotografía oscura, pero en fin, pero nos sirve a nosotros que estamos aprendiendo fotografía lo del celular. Nos sirve y mucho. Nos ayuda a ser mucho más creativos si utilizamos el celular a que utilicemos la cámara fotográfica. ¿Listo? Estamos con el diafragma. El diafragma se encuentra ubicado en el objetivo de la cámara. En el objetivo. Acá. Este es el objetivo. ¿Listo? Esto que vemos aquí es el diafragma, ese círculo, que son varias laminillas. El diafragma 2.8. Diafragma representación con letra F. Por lo general, van desde un 2.4, 2.8 hasta un diafragma de 22 o de 28, 26. Va. Por lo general, porque también dependiendo de la cámara, de la marca, de la referencia, también van a tener mucho más intervalos de diafragma. O sea, más valores numéricos que para nosotros nos sirve. Mire, diafragma abierto, 2.8, el diafragma está abierto. Aquí, si yo tomo una fotografía así, va a quedar una fotografía expuesta, ¿cierto? Si lo cierro un poquitico, el diafragma, mira, aquí lo voy cerrando. ¿Ok? Entonces no me va a entrar mucha luz, me va a entrar poquita luz. Entra mucha luz, entra poca luz en el 16. Y como lo pueden ver ustedes, unas laminillas, las que se unen y van formando el diafragma. Miren, lo que les decía ahorita. F es lo que distingue el diafragma. Aquí está de un 2 abierto, 2.8 se va cerrando y así sucesivamente. Cerrando se va disminuyendo el tamaño porque esto no se cierra, el diafragma no se cierra. Va disminuyendo hasta llegar a un 22. Aquí entra poquita luz.
en estos diafragmas. ¿Ok? Pues ya sabemos, el diafragma nos controla la entrada. Mucha luz, poca luz. Ahora, con el diafragma, ¿qué podemos sacar nosotros? ¿Qué podemos trabajar nosotros de efectos? Hay un efecto que es muy interesante, que es la profundidad de campo, que es el efecto que nosotros debemos trabajar para nuestras historias, para el storytelling. Profundidad de campo, que nos vea todos los elementos que están allá al fondo, en el segundo, en el tercer plano, los lados, que se vean eso entre la fotografía. ¿Ok? Pero resulta que la idea es ir anulando esa profundidad de campo, que se nos insinúe, que se vea borroso, un poquito borroso de atrás, lo que está detrás de ese elemento principal que estamos fotografiando. Sí, la idea es que nos insinúe, que se distingan los colores, las formas, porque nosotros debemos contar la historia de esa fotografía y esos elementos que están allá atrás ayudan a eso, a contar la historia de esa fotografía. Por eso debemos controlar esa profundidad de campo, que se nos insinúe, porque si nos van a ver nítidos todos los elementos, entonces nada es importante en la fotografía. Todo, todo cobra relevancia en la fotografía. Entonces, por eso la idea es difuminar un poco esa profundidad de campo, que se vea, que se insinúe profundidad de campo. Mira, acá está el ejercicio. Aquí estamos nosotros tomando la fotografía. Chicos, espérenme un segundito, porfa, un segundito. Un segundito. Bueno, chicos, qué pena con ustedes. Volvemos acá. Ampliamos de nuevo. Mire, como pueden ver ustedes, aquí están ustedes como fotógrafos. Tenemos tres planos, primer plano, segundo plano, tercer plano, ¿cierto? Aquí el elemento principal es el reno. Entonces estamos enfocando el reno. Aquí estamos enfocando el reno. En el primer plano están unas flores, en el tercero hay unos pinos. ¿Sí ven? Miren, aquí se insinúa el fondo. Sabemos que hay unos pinos, unas flores, entonces podemos contar la historia. Aquí el reno, su hábitat es de bosques con pinos frondosos, pero a la vez hay unas praderas ahí donde él hace su recorrido, tal, tal, tal. ¿Sí? Contamos la historia porque se insinúan los elementos, pero sabemos que hay un elemento principal que está enfocado, que es el reno. Entonces, para eso vamos abriendo el diafragma de a poco, hasta que miremos esa profundidad de campo, que esto nos lo permite lo digital. ¿Ok? Mira, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Miren, miren acá. Miren acá el ejemplo. Aquí son los diafragmas. Abierto, se va a cerrar, se va disminuyendo, disminuyendo hasta que queda un diafragma pequeño en el que entra poca luz. Primera escena, primera fotografía. Punto de enfoque. Las florecitas, aquí están las flores, ya cambió el escenario al otro, el del enfoque. Aquí están las flores enfocadas. Ok, miren, está yo, aquí ustedes están enfocando las flores y el segundo y el tercer plano, cómo se insinúa, la profundidad de campo se insinúa. Ok, se insinúa. Y miren, aquí está con diafragma 2.8. Profe, Voy una cerrando. pregunta. Sí, señora. En esto de la profundidad de campo también influye el tipo de lente que uno está usando o es Claro, independiente de la no, óptica que uno no. esté usando. Influye porque si vas a utilizar un zoom, un teleobjetivo, que son esos lentes grandes, resulta que esos lentes son un poco cieguitos, un poco ciegos. ¿Por qué? Hablemoslo así. Son lentes que son grandes. Hay algo que se llama distancia focal. El centro del objetivo se mide la distancia focal con el sensor de la cámara. A medida que yo utilice objetivos que son largos, más grandes, como teleobjetivos, son superobjetivos, esa distancia focal se va ampliando. Por consiguiente,
el ángulo de visión va disminuyendo. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Ese ángulo de visión va disminuyendo, por consiguiente la profundidad de campo automáticamente. Si has visto cuando se toman fotografías de pajaritos, de animalitos por allá, que por Facebook hay mucho y la tendencia es tomar pajaritos y se ve todo atrás difuminado. ¿Por qué? Porque es que esos objetivos tienen diafragmas, pero diafragmas casi, digamos que hasta el 5.6, o hay unos que tienen solamente 4 diafragmas nomás, que son los abiertos. Por eso mismo, por esa distancia focal que es tan larga. Ese tema de la distancia focal lo vemos, pero más adelantico. ¿Ok? Pero bien la pregunta que me hiciste ahí. ¿Listo? Entonces, dependiendo de los objetivos, entonces trabaja esa profundidad de campo, porque nos lo da la distancia focal. Eso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Tranquila, que eso está dentro del desarrollo. Está dentro del desarrollo. Ah, listo, mire, entonces aquí tenemos enfocados las florecitas, bien. El segundo y el tercer plano se nos ve insinuado, se nos insinúa. Entonces voy a cerrarle un poquitico, voy a cerrarle un poquitico, y al cerrarle un poquitico, mire, la profundidad de campo, ¿sí ve? Se nos está viendo ya más, va a haber más profundidad de campos. Ya el segundo plano quedó dentro de la profundidad de campo. Y ya el desenfoque solamente se ve en el tercer plano, miren, el de los pinos. Aquí como quien dice, reno y las flores son importantes, son los elementos principales. Pero miren, le cerré otro poquito más al diafragma, que le entraba menos luz. Y miren acá, la profundidad de campo, ya se ve todo, ya todo es importante acá. Un segundo, chicos, qué pena, un segundo, porfa. Bueno, entonces aquí seguimos acá. Listo, acá. Entonces, mire cómo nosotros con el diafragma podemos jugar con esa profundidad de campo. Y lo que yo les digo, lo interesante es que las fotografías no se vean como la tercera acá, la de Reno con los pinos y las florecitas. ¿Por qué? Porque ahí todo es relevante, ahí no hay nada importante. Todo es importante, sí, pero acuerden, nosotros en nuestros productos, cuando vamos a tomar las fotografías a una bebida, a una camisa, bueno, en fin, cualquiera que sea el producto, ese es el rey, ese es el que debe predominar, ese es el que debe quedar enfocado. Lo otro se debe insinuar, sí, que se insinúe, pero que nosotros sepamos qué es lo que hay de fondo, porque eso hace parte de la narrativa de ese elemento principal que es nuestro líder, que estamos nosotros enfocando ahí. ¿Ok? Es jugar con eso. Mire, esto aquí ya lo podemos hacer, ya lo pueden hacer ustedes, ya lo puedo hacer yo también, ¿cierto? Cualquiera podemos hacer esto acá. Aquí está el principio de profundidad de campo. Estas canicas. Ojo, con el celular lo podemos hacer, chicos. Con el celular, simplemente touch, nosotros, aquí las bolitas, las canicas que están acá. Entonces, el dedito oprimimos ahí encima de la canica y ahí es donde se va a enfocar, ¿cierto? Y lo otro va a quedar desenfocado. Va a quedar, y más si le podemos traer un poco lo del diafragma ahí en el celular, entonces mire cómo se nos va a ver en las cámaras. Sí que es cierto, en una cámara profesional o semiprofesional, simplemente enfoco acá el centro, le abro un poquitico el diafragma y mire, primer plano se insinúa, el tercer plano también se insinúa, pero ¿qué? Se ve una bolita de cristal, se ven los colores, una fotografía muy bacana también por la textura del piso. Miren, acá en esa fotografía de la telaraña. Mire, ¿qué pasa si yo a esta fotografía le voy cerrando un poco el diafragma? Se lo voy volviendo pequeño el diafragma. Ya se me va a comenzar a ver atrás las hojas, ¿cierto? Los árboles, las ramas. Por consiguiente, esta telaraña, esto que vemos acá, ya no la vamos a ver como la estamos viendo acá. Ya va a cobrar y ya se va a fundir con las ramas, con esto. Entonces, son fotografías entre comillas que son sencillas de tomar, claro está, teniendo conocimiento del principio y la profundidad del campo, que lo podemos lograr con el diafragma. En esta fotografía, aquí una fotografía panorámica, aquí sí que es cierto
que vale esta fotografía con profundidad de campo. Todo esto que vemos aquí vale ver una fotografía muy bacana. Primer plano, segundo, tercer plano, esos volcanes, muy bacana. ¿Cómo hago yo aquí para perder esa profundidad de campo que se me insinúe? Ante todo la creatividad. Me tiro aquí al piso, miren, aquí. Estas ramitas que están acá de pasto, entonces las enfoco, me tiro yo a ras de piso, también a ras de piso coloco la cámara, enfoco una ramita de estas que está de pasto acá, la enfoco para que atrás se me vea desenfocado el segundo y el tercer plano. Voy abriéndole al diafragma, ¿ok? Y si quiero enfocar esta montaña, el segundo plano acá, pues ahí sí me paro en un trípode, enfoco acá, voy abriendo un poco el diafragma y el primer plano acá se me va a ver desenfocado y el tercero también. El volcán que está en el fondo. Esta fotografía, esta. Esta fotografía es bacana también. Toda la panorámica que tiene. Aquí uno diría, anudar la profundidad de campo. De pronto que se insinúe algo no sería tan bacano. Por lo bonita que es la fotografía de todos los elementos que están ahí, ¿cierto? Pero la podemos trabajar también. Ah, aquí hay algo que llama dentro de las leyes de composición. Leyes de composición también. De una vez vamos a ir viendo eso mientras vamos a ese desarrollo temático. Aquí hay una ley de horizonte, miren. Aquí está el horizonte tejido, ¿cierto? Lo que está por encima de la línea de horizonte o por debajo, pegados a la línea de horizonte, llama la atención. La chica, mira acá, la cabeza, ¿sí? Está por encima, está por debajo, y esa chica es la que llama la atención en esta fotografía. Ley de curvas. Mira, aquí, esta barca curva la encierra a ella. Las mismas olas que están aquí en el agua la van encerrando a ella. Son leyes que vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Cómo voy anulando profundidad de campo acá? Vamos a hacer un ejercicio comercial, publicitario. Aquí la chica tiene un escudo que es de ese parque de esa reserva natural, ¿cierto? Supongamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo? Hago un zoom aquí a la chica que solamente se me vea de aquí, de las manos, de esa mano que tiene ahí arriba y de ahí, ¿ok? Entonces la enfoco a ella. Y ahí enfocándola a ella, claro, como está con ese plano, entonces se me va a ver el escudo que tiene acá. Listo, entonces ya enfocándola a ella, ahí qué hago, como les dije a ustedes, voy abriendo el diafragma, entonces atrás se me van a insinuar esos pinos, ese cielo, y va a ser una fotografía publicitaria porque voy a ver la marca de ella, la de esa empresa de turismo. Miren cómo lo podemos lograr. ¿Sí ven? Todo bajo ese principio del diafragma y la profundidad de campo. Bueno, chicos, hoy vamos hasta acá. Para la próxima sesión, la de nosotros. Espera un segundo, miro. Ya la próxima sesión que se tiene, ya es las que están en el cronograma. ¿Ok? La de hoy era una sesión de apoyo. Una sesión de apoyo. Ya un segundo, porfa, salgo de acá. Miramos, ahí estamos al cronograma. Vamos al cronograma. Ya miramos el número de esta ficha. 3361-778. 788. Como de una vez acá. Ah, y ahorita me pide acá las credenciales. Listo. Ya vamos a entrar acá al curso, a la plataforma. 3361-778. Ya lo verifico acá. Ya lo verifico acá.
Ok, 778, listo. Aquí entramos a nuestro curso. Entonces, no se les olvide, chicos, por favor, aquí en actividades iniciales, donde dice envío documento de identidad, por favor, una fotografía, pero por lado y lado, lo convierten a PDF y lo adjuntan. Eso hace parte de la primera nota de ustedes y a la vez nos sirve material para la certificación de ustedes, de donde adquirimos los datos, que nos quede bien escrito el nombre, el número de documento de identidad, en fin, ¿listo? Vamos un momento aquí al cronograma. Quiero ver algo aquí en cronograma porque no me acuerdo cuándo tiene usted la próxima sesión. Viernes 24, o sea, ahorita el viernes hacemos la otra sesión, ¿listo? Esa sí está aquí dentro del cronograma. Igual, yo esta les envío la grabación por el grupo de WhatsApp y se las coloco también acá. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita es algo supremamente sencillo. Sencillo lo que tenemos de actividad. Miren, vamos aquí donde dice actividades de aprendizaje guía, ¿sí ve? Aprendizaje guía. Resulta que este curso tiene una sola guía, un solo documento bacano. No tiene varios documentos, sino uno solo, que es el que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Entonces damos clic ahí, PDF, lo descargamos. Y esta guía es de índole académico, la que nos indica las principales características del curso. Entre ellas están las competencias, están los resultados de aprendizaje, en fin, ¿listo? Es una guía que es interesante para que ustedes la lean completa. Solamente es de 12 hojitas, pero ahorita vámonos a irnos directo donde diga actividad de aprendizaje y evidencia. Entonces, graves en eso, chicos y chicas, actividad de aprendizaje y evidencia, que es lo que nos indica qué es lo que tenemos que subir. Ahora en estos momentos estamos en la actividad de aprendizaje 1. ¿Ok? Vamos a ver la actividad de aprendizaje 1, ¿qué evidencia tiene? ¿Ok? Entonces vamos directamente, aquí vamos donde diga actividad de aprendizaje 1. Ah, aquí dice actividad de aprendizaje 1. Sí, mira, actividad de aprendizaje 1. Evidencia 1. Eso es lo que tenemos que buscar. Mire, AA1, EB1. Ah, listo. AA1, EB1. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que sacar un pequeño cuadro, un documento propuesta del proyecto fotográfico. No se me asusten cuando dicen propuesta, porque hay unos chicos que dicen, no, tenemos que hacer investigación, tenemos que sacar. No, es algo supremamente sencillo. Son media hojita, se saca este. Es más la palabra proyecto que lo que es, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Imagínense ustedes tienen una panadería. Esa panadería van a sacar ustedes una nueva línea de panes. Una línea de panes que van a ser para niños, para niños. Una nueva línea de panes con agregados nutritivos en sus componentes, en fin, ¿listo? Entonces, panes infantiles va a ser esa nueva línea. Entonces, aquí el nombre del proyecto, Panadería ABC y su nueva línea de panes para niños, ¿ok? Y fotografías para publicar. Ustedes miran qué red, Facebook, Instagram, TikTok, bueno, ya ustedes miran. Aquí nos dan el ejemplo, miren, más sencillo para dónde, ¿listo? Nos dan el ejemplo, listo. Entonces vamos a redactar el objetivo de ese proyecto fotográfico. Los objetivos siempre se desarrollan en base a un qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer, dando respuestas a esos interrogantes, ¿ok? Ahí está el ejemplo. Listo, escriben los objetivos y luego escriben la justificación. Es dada por un por qué y el para qué de ese proyecto. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta actividad de aprendizaje. ¿Sí ven? No tienen que subir fotografías, simplemente generar el proyectico nomás. Media hoja, se les va en eso. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Y dónde lo suben? Acá mismo, donde dice actividad de aprendizaje 1. Actividad de aprendizaje 1, documento propuesta. Dan clic ahí y ahí lo suben, chicos. Y eso es todo. ¿Listo? Bueno, chicos, chicas. Eh, Se me perdió. Ya lo vi. Bueno, eso es todo, chicos. Cualquier cosa, porfa, me escriben por el interno. Listo, no por el grupo, sino por el interno, porque a veces son preguntas muy puntuales. Entonces, para que
que todo el mundo de pronto no les va a interesar a otras personas. Entonces, por el interno, porfa, me escriben. De pronto alguna inquietud que tengan. ¿Listo? La grabación las comparto mañana, Dios mediante, después del mediodía, tanto por el grupo de WhatsApp como por la plataforma. Vale, chicos, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Porfa, Gracias, se cuidan profe. mucho, mucho. Vale, bueno. Gracias, profe. Vale, chao, chao. Gracias. Ok, buenas noches.